Prueba de sonido. Estamos a unos minutos de comenzar la tercera sesión de nuestro ciclo de pláticas con el tema Lo que creemos, segunda parte. Segunda llamada, segunda llamada. La hermana está bien nerviosa de que la estoy viendo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta tercera conferencia de Mucho que Contar. Gracias por seguir atendiendo esta invitación. A nombre de todos los capitanes, a nombre de los coordinadores de las capillas de oración perpetua que hay en la diócesis, a nombre de mi esposa, el padre Hugo, muchas gracias por seguir atendiendo esta invitación. Padre, ¿pudiéramos empezar con una oración, por favor? Y ahorita vamos a seguir para darles el estatus de cómo va la organización de todo esto. Gracias, Jorge. Saludos a todos los que nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tu gracia, Señor, inspire para que todo lo que hagamos brote de ti como de su fuente
y tienda siempre hacia ti como su fin. Oh Dios, que iluminaste los corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a la acción de tu Espíritu, para que, haciendo el bien, gustemos de sus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Pues, ¿qué les comentamos? Estamos muy contentos. Le podemos pasar al siguiente slide, por favor. Porque bueno, la que sigue. Bueno, hay una atrás. Bueno, no está. Porque ya se está formando el equipo de desarrolladores por zonas. Recordarán que hicimos una convocatoria para ver quiénes eran los valientes que iban a estar como desarrolladores, abriendo y promoviendo Capilla de Oración Perpetua, y no solamente la apertura y la coordinación de lo que implica esa logística, sino también la sensibilización de lo que es la adoración y la capacitación también. Ya tenemos este equipo, estamos casi completos. Ya está la zona Mayo, ya está la zona Mar, ya está la zona Yaqui. Gente de la sierra, nos hacen falta por allá. No se ha manifestado nadie, pero ya todo lo que es el resto de la diócesis y el resto de las zonas prácticamente ya está, ya está completa. Por otra parte, queremos también seguirles invitando en lo que es la campaña de testimonios. De veras que ustedes saben que la metodología más eficaz para poder contagiar el amor de Cristo y lo que sucede frente a la Eucaristía es vía testimonios. Puede ser por muchas vías si nuestro Señor se manifiesta de cualquier otra manera, pero lo vía los testimonios. Ya recibimos el primero. Ya hubo una persona valiente que ya se atrevió pues a compartir este testimonio, y van a ver cómo van a arrastrar muchísimo esto a mucha gente más. Hay muchas personas que están a punto de dar el pasito, están inquietas por saber qué sucede ahí frente a nuestro Señor, y esos videos van a tener muchísima fuerza. ¿Quisieras complementar algo, porfa? Sí, que no, a lo mejor la gente a veces se limita en dar su aportación o su testimonio de el milagro que Dios ha ido haciendo en su vida a través de la adoración, porque siente que es poca cosa. Nada es poca cosa de lo que puedan compartirnos y contagiarnos. Nada es poco en la grandeza que Dios hace en los corazones de los que van a adorar. Entonces, no crean que tiene que ser el gran milagro, que yo tenía una enfermedad incurable y de pronto me curó. No, son la fortaleza que Dios va dando a través de la adoración, lo que ha logrado en mi familia, cómo nos hemos unido, cómo me han caído veintes a mí para mi conversión, cómo mi hijo se ha ido corrigiendo de alguna manera con el que batallaba, mi matrimonio va mejor de lo que estaba. O sea, no tienen que ser los milagros así como muy aparatosos, porque uno dice, no, pues a mí no me han sucedido a lo mejor los grandes milagros. Los grandes milagros suceden todos los días en la adoración, simplemente con estar frente a nuestro Señor Jesús. Entonces, no se limiten a que tengan que ser las grandes cosas, porque a lo mejor por ahí va que la gente no nos está mandando los testimonios. El milagro ocurre todos los días. Entonces, ojalá que nos los manden, se animen y más gente se sume a los equipos de las capillas de oración porque hace falta. No se asusten, no es mucho el trabajo porque a veces piensan, me voy a comprometer y me van a hablar todos los días o va a implicar mucho compromiso, muchos días de trabajo, muchas horas. No es así, no se asusten, al contrario. Las cosas entre más personas seamos, más se reparte el trabajo y menos trabajo va a ser. Así que ojalá nos acompañen en el equipo también y ojalá que nos hagan llegar sus testimonios. Muchas gracias. Ah, padre, para presentar a la hermana. Nos acompaña esta noche la hermana Maritza de las Misioneras Contemplativas de Cristo Misericordioso. Ella está en la congregación desde el 2001, profesó votos perpetuos el 2012 y viene hoy muy contenta a compartir su experiencia con todos ustedes. Hermana, bienvenida. Eh, el Señor se derrame en ti con su Espíritu Santo para que nos transmitas sobre todo el gozo de creer. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias por considerarme, por invitarme. Sé que iniciamos con una oración
Pero a mí me gustaría empezar con un cachito del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la segunda parte de lo que creemos, que es la profesión de la fe cristiana. Los símbolos de la fe son fórmulas articuladas con las que la Iglesia ha expresado sintéticamente la propia fe. Los conocemos como profesión de fe, como credos. Se le conoce credo porque los artículos inician con esta palabra: creo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Estos símbolos de fe son bautismales y tenemos los dos más importantes, que es el símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que nos hicieron que aprendiéramos en el catecismo, que es el que proclamamos cada domingo en misa, en fiestas de guardar, pero que al final resumen todo lo que creemos. Tienen este nombre porque son de los dos concilios más antiguos, los dos primeros, los concilios ecuménicos, que es el de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 381. Y antes de continuar o de entrar de lleno con lo que es el cometido de esta noche, eh, quisiera hacer una observación. Punto número 1. Hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo estoy aquí no para presionar, sino para motivar. Al final, lo que me toca compartir es el credo, la profesión de fe cristiana. O sea, es la síntesis, es todo, es toda nuestra fe en resumen, comprimida. Entonces, cuando en esta noche solo va a ser una pincelada. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo, solamente tenemos una hora. Ahora, cuando hablamos de misterio, generalmente pensamos en cosas tenebrosas, en cosas oscuras, en cosas que no alcanzo a comprender, en cosas que están fuera de mi alcance, pero al final que me da cierto temor. Cuando hablamos de misterio en Dios, de ninguna manera puede ser esto. Hablar de misterio en Dios es hablar como de luz o un exceso de luz. Y en un ejemplo muy simple es cuando nosotros estamos en un lugar muy oscuro, o sea, donde no hay nada, nada, ni un cachito de luz, y de repente salimos a un lugar donde está muy iluminado, por ejemplo, el sol de mediodía, lo que decimos es que no podemos ver porque estamos encandilados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para poder ver claramente? Bueno, es detenernos, es adaptarnos y es acostumbrarnos a esta luz. Entonces, en Dios, en el misterio, esto es lo que ocurre. Es un exceso de luz. Entonces nosotros tenemos que irnos adaptando poco a poco, ir caminando poco a poco, ir conociendo poco a poco, ir profundizando hasta que podamos acostumbrarnos, entre comillas, a esta experiencia y a esta vivencia. Creo en Dios Padre. Así es como inicia nuestra profesión de fe. Es la afirmación más importante. Es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Profesamos un solo Dios porque Él ha revelado al pueblo de Israel como el único Dios. Cuando les dice: escucha Israel, solo hay un Dios, no existe ningún otro.
A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. Entonces, creemos en un solo Dios, un Padre que se revela, que nos dice su nombre, que no es una fuerza anónima, sino que está ahí y que da un paso porque quiere comunicarse, quiere darse a conocer y quiere que nosotros lleguemos a su conocimiento. Ahora, ¿en quién conocemos todo esto? Jesucristo es el que nos dice que Dios es Padre. Por Él nos ha sido revelado todo. Antes era como una realidad que no podíamos, a la cual no podíamos acceder, o sea, no solo con la razón humana, pero en Jesucristo nos ha sido revelado y esta es la fuente de todos los misterios. ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Podemos decir que no en este primer momento, pero gracias a Jesucristo entonces es posible. Dios entonces se nos revela como único. Cuando hablamos de Padre, entonces queremos decir que hay un Hijo y es Jesucristo. Y vemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, pero creemos en un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Cuando era niña, recuerdo este ejemplo que es muy simple, pero eso me ayudó en mi pequeñez a intentar comprender esto. Comprender es por decirlo de alguna manera, ¿no? Estábamos en misa y un seminarista le tocó dar la reflexión del Evangelio, que yo no recuerdo si era precisamente la solemnidad de la Santísima Trinidad, pero este seminarista muy creativo llegó con una paleta helada allá en mi parroquia, entonces llegó con una paleta helada, pero era de 3 sabores. Entonces nos preguntaba, nos puso a todo el chiquillero ahí, ya dice, ¿cuántas paletas son? Entonces ya decíamos todos, es una paleta, pero ¿cuántos sabores son? Pues son 3 sabores. Entonces, ¿el de limón es igual que el de fresa? No. ¿El de chocolate es igual que el de limón? No. Entonces, ¿cuántas paletas son? Una. Al final, lo que nos decía es, así es la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y para mí fue muy claro decir, sí, es como la paleta. Entonces, por lo menos en mi infancia podía dar una explicación o por lo menos podía intentar comprender qué era este misterio que por supuesto me superaba. Cuando yo dije al principio que iba a ser solo una pincelada del credo, es porque este curso de Trinidad en otros lugares nos dan en 6 meses, a lo mejor en un año. Sin embargo, la invitación en esta noche es que lo lean. Yo no voy a decir algo que no esté ahí. Espero en Dios. No andar diciendo cosas de más. Pero bueno, regresemos. Primer artículo, creo en Dios, un Dios que es un solo Dios verdadero, que se revela, que es Padre, y en este Padre entonces nos revela el misterio de la Santísima Trinidad, que es el centro y es lo fundamental de nuestra fe. Es todopoderoso y a pesar de otros muchos atributos que pueden decirse del Padre o de Dios, el símbolo de la fe toma la omnipotencia y es el que decimos en cada vez que proclamamos el credo. ¿Por qué? Porque lo puede todo, porque lo rige todo, porque Él lo ha creado todo. Entonces, también en esto conocemos a Dios como creador, profesamos a Dios como creador de todo, hizo todo de la nada. Al hablar que hizo del cielo, es creador del cielo y de la tierra, creemos que ha creado todo lo visible y lo invisible. Y creemos en el cielo y hablamos de los seres espirituales, de los ángeles y todo lo que contenga. Y de la tierra, el hombre y con todo lo que podemos ver, bueno, aquello que no podemos ver, pero que es materia y que está ahí. Sabemos que el culmen de la creación es el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La semana pasada, bueno, perdón, hace 15 días les explicaban que somos capaces de Dios. ¿Dónde está? Aquí es. El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador.
alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con otras personas. Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios y para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. El cuerpo, bueno, lo ha creado Dios, nos los han dado nuestros padres, pero el alma espiritual es solamente dada por Dios y es inmortal. Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto, el hombre no habría debido de sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Pero está la caída. En la historia del hombre está presente el pecado. Cuando escuchamos la expresión de la caída de los ángeles, Dios creó todo y lo creó bueno. Cuando creó a los ángeles, a todos los ángeles, los creó buenos, pero Satanás y otros demonios, rebelándose a Dios, rechazando a Dios y a su reino, es que mediante una libre e irrevocable elección dan origen hacia el infierno. Eso es la caída de los ángeles. Entonces ellos intentan sumar hombres a sus filas para que se rebelen contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. El hombre entonces, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es un estado de privación de santidad y de la justicia original, no por imitación, sino por propagación. Es un pecado contraído, no que lo hayamos cometido. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó inclinada al pecado y a esto le llamamos concupiscencia. Después del primer pecado de nuestros padres, el mundo ha sido inundado de pecado, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Y es entonces cuando, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que fuéramos así, para que pudiéramos ser así hijos por adopción. Entonces, esta es la buena nueva. La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios vivo, que se ha encarnado y está aquí para, para darnos salvación. Hasta aquí vimos el primer artículo del credo, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Segundo artículo: creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y así le podemos seguir. La buena noticia es el anuncio de Jesucristo. En él Dios cumplió su promesa. Yo recuerdo a un padre que decía que en lo que se ponían de acuerdo a la Trinidad, bueno, cuando ya llega la caída del hombre, que están allá en la vida intradivina y se avientan un volado para decidir quién viene para hacer algo por la humanidad que ha caído. Entonces la suerte le tocó a la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Verbo se hizo carne. A lo mejor es una manera muy chusca, por no decir tonta, pero bueno, la segunda persona de la Trinidad es la que toma nuestra condición de carne y viene a salvarnos. El nombre de Jesús significa Dios salva, y así con esto expresa su identidad y su misión.
Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Señor. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De la descendencia de Eva, Dios elige a María para ser la madre de su Hijo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Es verdaderamente madre de Dios, es siempre virgen. Con todo su ser es la esclava del Señor. Colaboró por su fe y obediencia libre a la salvación de los hombres. El símbolo de la fe solo habla de los misterios de la encarnación y de la Pascua, pero estos iluminan toda la vida terrena de Cristo. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Todas sus palabras, todas sus obras, su silencio, su oración, sus milagros, las curaciones, su predicación, absolutamente todo nos habla de que Dios es Padre y Dios es amor. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Y aquí es donde nos encontramos con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación para restablecer al hombre caído a su vocación primera a la comunión con Dios. Toda su vida es una continua enseñanza. Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores, anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente. La muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos, creemos que no es el infierno de la condenación, sino el lugar de los muertos. Todos aquellos que habían muerto antes de Cristo y que estaban esperando precisamente la liberación, es Jesús que llega, libera a los justos que estaban esperando al Redentor y les abrió las puertas de la resurrección. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente, porque además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo a la gloria de Dios. La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación, es una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de Hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará también nuestro cuerpo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Sabemos que 40 días después de la resurrección, después de haberse mostrado a los apóstoles,
Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces reina con toda su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creemos que al final de los tiempos volverá Jesús con toda su gloria, pero no sabemos el momento. Por eso es que estamos vigilantes y siempre pidiendo, ven Señor Jesús. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo. He mencionado el primer artículo, creo en Dios Padre. El segundo, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y si ustedes leen el credo, lo que leí es lo que viene ahí. ¿Se pudiera desarrollar más? Sí, definitivamente. El tercer artículo, creo en el Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables, las personas distintas pero inseparables. Desde el principio dijimos que la Trinidad actúa junta, unida. Se nos ha ido revelando el Padre como Creador, el Hijo como Redentor, el Espíritu Santo que es el que santifica, pero la Trinidad siempre actúa unida, en todo momento, desde el principio hasta el fin. El Espíritu, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Son numerosos los símbolos con los que se representa. Está el agua, el dedo, el sello, la paloma. Cuando decimos y habló por los profetas, se entiende cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar el nombre de Dios. El Espíritu Santo colma con sus dones, por ejemplo, a Juan Bautista y lo envía a preparar el camino para Jesús. El Espíritu Santo prepara a María para la venida del Hijo, la llena de gracia, hace fecunda su virginidad, hace de ella madre de Cristo y madre de la Iglesia. El Hijo de Dios es consagrado Cristo por el Espíritu desde la encarnación. Por su muerte y resurrección, Jesús derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da fruto de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de la oración. Dentro del artículo tercero, que es el del Espíritu Santo, va también, creo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Creo en la Iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia en el designio de Dios. Eso significa que la Iglesia está en el plan, está en la intención, está en el propósito de Dios desde el inicio. Con el término Iglesia se designa al pueblo de Dios, al pueblo que Dios convoca y reúne de todos los confines de la tierra para construir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios
miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por la palabra y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios. La Iglesia es misterio en cuanto en su realidad visible, que es la sociedad jerárquica, se hace presente y operante una realidad espiritual y divina, que se percibe solamente con los ojos de la fe. La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión con toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia es pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no de una manera aislada ni particular, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo. El pueblo de Dios participamos del oficio de Cristo, que es ser sacerdotes, profetas y reyes. Como bautizados, consagrados por el Espíritu Santo, podemos ofrecer sacrificios y es como participamos de este oficio sacerdotal. Participamos del oficio profético en cuanto que nuestra fe puede ser profundizada y testimoniada. Esto significa que podemos anunciar y denunciar. Y participamos de la función regia con el servicio, que Cristo mismo nos dio el ejemplo, siendo Rey del universo, se hizo servidor de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de Dios, un solo Dios en la Trinidad de las personas. La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor, porque Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo. La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue constituida sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Los fieles. Dentro de los fieles está la jerarquía, laicos y vida consagrada. Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios y somos todos nosotros. En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman parte de la jerarquía de la Iglesia.
obispos, sacerdotes, diáconos. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Somos nosotros la vida consagrada. Creo en la comunión de los santos. La expresión comunión de los santos indica, ante todo, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, la fe, los sacramentos, en particular la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. Es la raíz de en la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres. La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Y aquí hablamos de la comunión de los santos en cuanto a que somos la iglesia triunfante, la iglesia peregrina y la iglesia purgante. Unos viven aún peregrinos en este mundo, que somos todos nosotros. Otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Y otros finalmente gozan de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia para alabanza y gloria de la Trinidad. Dentro de esta comunión de los santos, vemos de una manera especial a María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Tras la asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad. Bueno, sabemos que en el momento de la cruz, Jesús entrega a su madre a Juan, le dice, ahí tienes a tu madre, y Juan se la lleva a vivir con él desde ese momento, y María se toma muy en serio este papel. Entonces, desde entonces ella está presente con la iglesia naciente y está ahí cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora intercede por todos nosotros desde el cielo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, como socorro y como mediadora. Nosotros veneramos, es decir, sentimos y mostramos un gran amor y respeto a María, a los santos, pero de una manera especial a nuestra Madre. Contemplando a María, la toda santa ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Creo en el perdón de los pecados. Aquí es interesante que en el perdón de los pecados, que está dentro del artículo, o sea, que lo unen a creer en el Espíritu Santo, que lo unen a creer en la Iglesia y nos dan, creo, en el perdón de los pecados. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Pero Cristo constituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con su Iglesia. Y Dios toma como instrumentos este sacramento de reconciliación y a los sacerdotes, servidores, para que nos reconciliemos con Él. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Creo en la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hombre, perdón. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Esta expresión significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
Todo esto también será por obra de la Santísima Trinidad. Creo en la vida eterna. La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte, en el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Ellos, los que ya están ahí, forman la iglesia del cielo donde ya ven a Dios cara a cara e interceden por nosotros. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero como que todavía les falta un cachito, ¿no? Para la salvación eterna. Necesitan aún de la purificación para entrar en la eterna bienaventuranza, pero ya la hicieron. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra, nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo oraciones por ellas. De una manera especial, la Eucaristía, pero también las limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Ahora, ¿en qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y a la que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. Cuando lo vemos en Mateo 25, que son el juicio final, yo creo que ahí Dios nos da una buena pista para ver cómo va a estar lo del juicio. Vengan benditos de mi Padre, porque estuve hambriento, me dieron de comer, estuve sediento, me dieron de beber, y así las obras de misericordia. El juicio final consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular, al cielo o a la condenación. La profesión de nuestra fe cristiana termina con una palabra, que es el amén. La palabra hebrea amén, con la que termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas, casi todas nuestras oraciones terminan en amén, significa sí. Es nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el amén por excelencia, que es Dios, que es Cristo el Señor. 45 minutos para leer el credo. Bueno, para, para terminar, ustedes van a pensar, pues mejor lo hubiera leído, léanlo. Lo leemos, lo sabemos, lo proclamamos. ¿Recuerdan el pasaje del Evangelio que utilicé no como oración inicial, pero sí como inicio de de este pequeño tema? Mateo, Jesús le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo, y ellos empiezan a decir rápidamente quién dice la gente que es él, porque suena mitote. Pero cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, yo me imagino un rato de silencio así como que... Entonces Pedro inmediatamente toma la palabra y dice, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces, esta es una pregunta muy profunda y es al final con lo que quiero que nos quedemos esta noche. El credo ahí está, el catecismo ahí está. La pregunta de Jesús sigue siendo muy actual en esta noche de una manera especial. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Es una pregunta profunda. Nos han dicho un montón de cosas, em, de imágenes, de explicaciones. El resumen está en el credo, ahí está. Pero solo se conoce lo que se experimenta.
y esto definitivamente lleva tiempo. Solo se conoce por una experiencia de amor y de amistad. Entonces, por eso también el pequeño ejemplito del misterio. Entonces, cuando estábamos en, no sé si en la primaria o en la secundaria, en la clase de química, tal vez nos dijeron que era el fuego. Nos dijeron que el fuego es una reacción química de bla, 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 con oxígeno y bla, bla, bla. Al final, todos nosotros supimos que es el fuego cuando nos quemamos. No, ay, qué reacción química. No, cuando nos quemamos, cuando experimentamos, supimos que era el fuego. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, ahora la pregunta no es si crees, porque todos respondemos cada domingo sí creo, o lo proclamamos completo. Ahora la pregunta es, ¿lo amas? ¿Lo amamos? Entonces, esto se tiene que ver definitivamente traducido en vida, en obras. Lo que creo, lo que profeso, lo que sé, que no solamente quede aquí, o lo que yo digo, lo que yo sé, lo que pueden ser muchas cosas, pero al final se ve traducido en amor, y el amor son obras. Cuando estaba viendo lo de la iglesia de una manera especial, ¿qué es lo que nos llama la atención? Probablemente Mm, yo creo que estamos todos aquí, llamamos a la iglesia, la amamos con todo lo bueno que tenemos y también con todos sus pecados y somos capaces de abrazarla y asumirlo y caminar y confiar en Dios. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que como compromiso personal es convirtiéndome a Jesús, a este Jesús en el que he proclamado, que he dicho y que ahora me ha preguntado, ¿quién dices tú que soy yo? Bueno, si yo logro convertirme a Jesús, si logramos cada día convertir a la iglesia a Jesús, entonces yo creo que el credo se nos va a notar muchísimo más. Así que, bueno, la tarea es mucha, pero la gracia está ahí, Dios no nos deja, por supuesto que no, Él nos anima, el Espíritu Santo nos impulsa, así es que dejémonos llevar por Él. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por tu participación y apoyo a este encuentro. Mamá, ¿por qué no se te ocurrió decirme lo de la paleta? Nos hubiéramos ahorrado años de tortura mental para entender esto. No, ya en serio. Muchas gracias y sin duda coincido al 100 en que la forma de conocer a nuestro Señor es experimentándolo y sin duda es vía la adoración. Podemos irlo conociéndolo también por medio de la palabra, por medio de los evangelios, por medio de este tipo de encuentros, retiros, libros, etcétera. Pero la mejor forma de conocerlo es a través del encuentro íntimo con Él. Voy hablando del equipo de desarrolladores, pues esta es la buena noticia, estos son los valientes. Les voy a mencionar para que les den mucha guerra y para que los pongan a chambear también en cada zona para el desarrollo de las nuevas capillas de adoración perpetua. En la zona Yaqui está Laura Barraza, ¿por qué andaba Laura? Esta ya se me fue. Estaba Laura y Xochitl Barco. En la zona Mayo está Sarina Vega y Gerardo Terminel. En la zona Mar está Marcela Rodríguez Pompa y su esposo Héctor Manuel Ferreira. Y la zona Sierra todavía no hay valientes, pero estamos seguros que muy próximamente ya los vamos a tener. Y en muy poco tiempo también se han propuesto como voluntarios 5 o 6 personas que quieren manejar las redes sociales y toda la parte de comunicación para seguir formándonos a través de las redes sociales y también seguir creciendo toda esta comunidad. Pues muchísimas gracias por toda su atención. Padre, ¿nos pudieras acompañar? No sin antes reiterarles la invitación dentro de 2 martes con la plática con el padre Marcos Robles. Y padre, para que nos ayudes con la bendición final, por favor. Gracias, Jorge. Agradecemos a Dios esta oportunidad. Hemos renovado, hermana, nuestra fe con este sabroso recorrido que nos has hecho por el credo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo y permanezca para siempre. Buenas noches a todos.